del Señor en esta mañana, hermano, gloriosa y bendecida, la que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, hermano. Y vamos a buscarla, hermanos, en Romanos 12, del 14 al 21. Trae como tema, hermanos, no os venguéis de los que te hacen daño. No os venguéis de los que te hacen daño, hermanos. Ese es el tema de esta mañana. En Romanos 12, del 14 al 21. Amén. Vamos, hermanos, a ponernos sobre nuestros pies como reverencia a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Que no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. Palabra de Dios. Buen Padre que estás en los cielos, Señor, venimos ante tu presencia. Señor, clamándote que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Sí, Señor. Yo te clamo, poderoso Espíritu de Dios, bendito Consolador, Príncipe de paz, Santo, Santo, Santo. Pon carbón encendido en mis labios, Señor. Seas tú hablando, Padre, esta palabra. Seas tú dando el discernimiento para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Permitiendo, Padre, que cada uno de nosotros tomemos, Señor, la palabra que tú nos estás dando y en tu misericordia, a través de esta palabra, toques a cada uno de aquellos que no te conocen, a cada uno de aquellos que un día te conocieron, Señor, pero hoy están lejos de ti. En tu gran misericordia, dale la oportunidad que sus oídos, Señor, se abran, que en tu misericordia vuelvan al redil donde tú los esperas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador lo pedimos y en Él lo recibimos. Amén, amén. Y amén. Gloria al poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos en el nombre de Cristo, hermanos, que tenemos donde sentarnos para la gloria de nuestro Padre Celestial. La palabra del Señor nos habla, hermanos, y nos dice: bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. ¿Verdad? Si es posible, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor nos habla y nos dice en esta mañana, hermanos, que cada uno de nosotros, hermanos, como lo dice Mateo 5:39, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera, dice, en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Por qué, hermanos? Porque esa fue la enseñanza que Cristo nos dio.
En el mundo, hermanos, la estrategia del mundo es, este me hizo esto, yo le hago tal cosa. Ella me hizo esto, yo le hago otra. Pero en el camino del Señor, hermanos, aprendemos que nosotros tenemos un defensor de justicia, un Dios todopoderoso que nos defiende, un Dios todopoderoso que está al lado de nosotros y que ha prometido hacer justicia verdadera, hermanos. Por eso es que usted y yo, mire, no debemos de preocuparnos por el que habla de nosotros y nos censura y nos calumnia y nos pone cola y nos pone cachos, hermanos, y habla de nosotros y nos transforma en otra persona. Porque mire, hay un Dios de justicia que todo lo conoce, hay un Dios de justicia que todo lo sabe y sabe, hermanos, si su lengua está hablando la verdad o no está hablando la verdad. Porque la misma palabra del Señor nos dice que la lengua es un miembro tan pequeño en el cuerpo, pero tan difícil de dominar, hermano, porque siempre está atenta, hermano, a hablar lo que no debe. Por eso la misma palabra del Señor nos dice que seamos prestos para oír y tardos, hermanos, para hablar, porque con la lengua nosotros ocasionamos tantas cosas malas y equivocadas. Y mire, toda murmuración que nosotros hacemos de una persona, si usted habla, hable la verdad, hable lo que es, pero no hable, hermano, solo por hablar. Porque por eso, mire, por eso María, la hermana de Moisés, por murmurar de su hermano, el Señor le puso lepra, hermanos, y la castigó. Y así Él castiga con ira a todo aquel que calumnia, a todo aquel que habla mentira, hermano, y que señala solo por señalar. La palabra del Señor nos habla bien claro y nos dice, hermanos, que cuando nosotros nos damos cuenta, hermano, de que a nosotros nos están haciendo daño con palabra o con hechos, mire, hay una realidad bien palpable, hay una realidad verdadera, hermano. Doble sus rodillas, que doblando sus rodillas, usted vence al diablo y a esa lengua, y usted va a ver con sus propios ojos el resultado de doblar sus rodillas, porque con rodillas se vence al diablo. Hay que digan lo que quieran decir, hermano, que den misa si quieren y que den predicación de toda la murmuración y de todo lo que le calumnian, hermano, pero doblando sus rodillas es como usted va a vencer a Satanás y a las tinieblas, es como usted va a ver la respuesta verdadera, hermano, y el Señor va a saber, hermano, de que usted está poniendo toda situación en sus manos. Amén. Y yo le voy a decir algo, y se lo digo como un testimonio. Cuando alguien murmura de usted cosas falsas, porque una cosa es que digan la verdad, una cosa es, hermano, decir lo que es verdad, y la verdad le duele a muchas personas, pero otra cosa es hablar lo que es mentira. Tenga mucho cuidado. Yo le digo, tenga mucho cuidado. Yo he vivido eso varias veces, hermano, pero para mí ha sido insignificante y yo no le doy importancia al que quiera decir Chana y Juana de mí. Si tanto valor tiene, que venga mi persona y me lo diga, que yo sabré cómo defenderme con las palabras correctas a través de la palabra de Dios. Una vez una persona trató de hacerme la vida imposible, hermanos, y yo me prometí a mí misma jamás decir nada. Solo lo sabía, solo lo oía y me lo contaban. Y yo dije, nunca voy a decir nada. Y esa puerta, si esa puerta hablara, dijera, cómo doblaba mis rodillas pidiéndole justicia al Señor. Y mire, la justicia del Señor fue bien dura. Porque de la noche a la mañana, a la familia entera, y me dolió mi corazón, y le digo, me dolió mi corazón. Y le pedí perdón a Dios por haberme quejado con Él. Pero la familia completa salió para su país. La justicia lo sacó de la noche a la mañana.
Y yo dije, aquí se acabó la lanza en mi costado. Y me dolió por los niños. Pero el Señor obró de una manera. Porque yo le voy a decir algo. El doblar las rodillas. Mire, no permita que alguien doble las rodillas por usted. Por lo mal que se comporta. Porque la justicia de Dios es verdadera. Y yo se lo puedo decir en el nombre de Cristo. Es verdadera, hermanos. Así vencemos a Satanás, los hijos de Dios. Así quitamos la lanza de nuestro costado, hermanos, para la gloria de Cristo. No con palabras ni devolviendo, hermanos, el daño que nos hacen, sino poniendo la otra mejilla. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, para muchos judíos estas enseñanzas eran ofensivas. Un Mesías que ofreciera la otra mejilla no podía ser líder militar. Querían, hermanos, que encabezara una revuelta contra Roma. Pero debido a la opresión romana que sufrían, hermanos, querían tomar represalias contra sus enemigos, a quienes odiaban. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra, hermanos, que Jesús proclamaba una nueva y radical reacción a la injusticia. En lugar de exigir y tener derechos, debemos cederlo voluntariamente, porque según Jesucristo es más importante impartir justicia y misericordia, hermanos, que recibirla. La palabra del Señor nos habla claramente, hermanos, que en estos días de amargura, de vergüenza, hermanos, y de represalias, la orden que da el apóstol Pablo parece imposible de cumplir, hermanos. Pero si alguien nos hiere profundamente, Pablo nos aconseja y nos dice que en lugar de darle, hermanos, su merecido, debemos proveer para sus necesidades. Porque Él nos exhorta, hermanos, a perdonar a nuestros enemigos, a todos los que hablan y murmuran de nosotros y nos señalan, hermanos, ¿verdad? Por eso es, hermanos, que el perdón puede romper un ciclo de represalias y conducir a otras personas a la reconciliación en arrepentimiento de sus hechos, hermanos. Porque el perdón puede causar que el enemigo se avergüence de sus actos y cambie su manera de proceder tan equivocada que tiene. Es por eso que usted y yo, hermanos, tenemos que siempre poner todas las cosas en las manos de nuestro Dios. Porque el devolver mal por mal, hermanos, los hiere a ambos. Pero a nosotros y al enemigo, aunque nuestro enemigo nunca se arrepienta, debemos perdonarlos. Porque no nos quitará el enorme peso, hermano. Nos quitará, el enorme peso de la amargura, del dolor, hermanos, que nosotros vamos a cargar por los hechos que tuvieron contra nosotros. No, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos de vivir siempre en paz y con gozo, porque nosotros sabemos que tenemos a un Dios todopoderoso, que tarde que temprano nos va a defender, hermanos, y que nosotros vamos a ser victoriosos para la gloria de su nombre, ¿verdad? Porque aunque sea difícil querer perdonar a alguien, hermano, que nos haya herido, debemos tratar a esas personas bondadosamente, ayudándoles, hasta enviándoles presentes, hermanos, ¿verdad? Y sonreírles, hermanos, y nos vamos a dar cuenta que nuestras buenas acciones van a conducir a buenos sentimientos a esas personas que tienen carcoma dentro de su corazón. Pero ¿por qué tienen carcoma dentro de su corazón? Porque están atados a Satanás, hermano. Por eso es que, mire, usted no se extraña que usted como hijo, como hija de Dios, le vean mal y le señalen, porque los hijos del diablo siempre van a querer señalar a los hijos verdaderos de Cristo. La palabra del Señor nos dice, hermano, mía es la venganza. Porque verdaderamente, hermanos, la palabra del Señor nos enseña de que Jesús, hermanos, es nuestra ayuda. Y es posible sobreponerse al sentimiento, hermanos, de venganza si uno comprende que Dios
repara todas las cosas, las injusticias, y Él derrama de su ira sobre quienes la merecen, ¿verdad? Porque Él, hermanos, es un Dios de justicia. Es un Dios verdaderamente santo, 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 y Él siempre hace lo correcto, y a Él usted no le va a poder engañar y le va a poder decir, no, Señor, es que a mí me hacen. Él sabe si a usted le hacen o no le hacen, o si es usted el que hace, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que Romanos 12:17 nos dice, no paguemos a nadie mal por mal, procurad hacer lo bueno delante de todos los hombres, ¿verdad? Así también Primera de Pedro 3:9 nos habla y nos dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, hermanos, bendiciendo y sabiendo que fuiste llamados, hermanos, de parte de Cristo para ser diferentes, hermanos. Los que bendecimos a los demás recibiremos bendición de Dios, hermanos. Por eso el Salmo 34:9 dice, temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, hermano, porque aquellos que tememos a Jehová, hermano, Él nos va a proveer todo nos va a proveer, hermano, porque Él es nuestro pastor, Él es nuestro ayudador, Él es el que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hermano, porque los santos son los que Dios ha consagrado para su pueblo. Y debemos responder con bondad y vida santa. La vida santa se reconoce tratando, hermano, con bien al prójimo, ¿verdad? Yo no le digo que un hermano no va a tener momentos, hermano, en que usted tal vez le va a ver un enojo, le va a ver algo así, porque no somos perfectos. Perfecto solamente es Cristo. Él es santo, santo, santo. Nosotros somos humanos, somos de carne y hueso. Y podemos tener una falta, podemos tener, hermanos, una falla, podemos tener un error, ¿verdad? Pero en lo demás, hermanos, tratamos y luchamos por agradar al Cristo de gloria sobre todas las cosas. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos habla que el resultado de la bendición en cada uno de nosotros es amar la vida y ver días buenos. Y esto vendrá también a todo aquel que refrene su lengua del mal, que se aparte del mal y haga el bien, hermano. Porque esa debe de ser una de las cualidades del verdadero hijo de Dios e hija de Dios. Refrenemos nuestras lenguas, hermanos, ¿verdad? Y si usted va a hablar algo, hable con la verdad, pero no hable con mentiras, porque mire, además de que está calumniando, además de que está levantando un falso, 2, está mintiendo, 3. Y está haciendo daño, 4. Y está ofendiendo a Cristo, 5. Así que mire, hace 1 por 5, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla que la obediencia a Dios es la vida diaria, es el camino para experimentar la bendición de Dios en nuestras vidas, hermano. Muchas veces por eso no recibimos la bendición de Dios, hermano. Y la bendición de Dios se glorifica en muchas formas en nuestra vida, hermano. Mire, la bendición de Dios, así como viene en el consolamiento, así como viene en la sanidad, viene en la fortaleza, hermano, viene la bendición en la protección, hermano, también viene la bendición en lo material, hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? En 3 de Juan 2, yo deseo que seas prosperado, que tengas salud, pero así como prospera vuestra alma. Pero como nuestra alma espiritualmente, hermano, está más retorcida que verdaderamente en santificación, ¿cómo vamos a recibir bendición del Señor, hermano? Si nuestras acciones, nuestros hechos, hermano, son verdaderamente abominables al Cristo de gloria y a esa palabra que Él nos ha dejado para la gloria de su nombre. Es por eso, hermanos, que los ojos del Señor están sobre los justos para observarlos y cuidar de ellos, y sus oídos atentos a sus oraciones en cuanto a sus diferentes necesidades y preocupaciones. El Señor en su misericordia y en su grandísimo amor, hermano, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y esto no significa de que Dios evite cualquier sufrimiento a los creyentes, hermano, que le obedecen. Porque no porque usted es pueblo de Dios, usted crea que su vida espiritual todo va a ser una maravilla, no.
No todo va a ser una maravilla. Usted va a tener lucha, va a tener cargas, hermano. Va a tener tormenta, va a tener enfermedad, hermano. Pero usted va a tener quien le ayude. Usted va a tener la ayuda de ese Dios todopoderoso. Porque Él ha prometido estar con nosotros y solventar nuestras necesidades, hermano. Y vamos a saber que aunque estemos en padecimiento, pero tenemos el gozo y la fortaleza del Espíritu de Dios derramada en nuestra vida, que nos da el consuelo y la esperanza, hermano, de que nuestro problema, nuestra necesidad va a ser resuelta para la gloria de Cristo, porque nuestro Dios es grande y es poderoso y es fiel a sus promesas, hermano, porque Él proporciona su gracia con el fin de fortalecer y establecer a cada uno de los creyentes que se encuentran en medio del sufrimiento o en tiempos de gran necesidad, la resolución, hermano, a nuestras necesidades, como lo habla 2 de Corintios 12:9. También la palabra del Señor nos habla de la recompensa que Él da, según Hebreos 2:2, hermanos, y nos dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Toda transgresión y desobediencia, hermanos, estas dos palabras expresan una negativa a prestar atención a la ley, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque cada acto de desobediencia merece retribución de todo pecado, merece su castigo, y la ley en la tierra está para corregir a los desobedientes. La ley en la tierra está, hermanos, para enjuiciar a todos aquellos hermanos que no quieren obedecer la ley de la tierra. Por eso es que la palabra de Dios dice, hermano, oremos por los gobernantes. Si son torcidos, ellos le darán cuenta un día al Señor, porque la misma palabra nos muestra que Él pone reyes y quita reyes. Por eso, mire, por lo torcido que sea un presidente, hermano, llegó a la presidencia porque Dios lo permitió. Y Él le va a dar cuentas al Señor un día, hermano, de lo que hizo como gobernante, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos expresa, hermanos, la venganza divina, como nos lo habla 2 de Tesalonicenses, hermanos, del 7 al 8, hermanos. 2 de Tesalonicenses 1, 7, 8, y nos dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde los cielos con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor es bien clara cuando nos habla, hermanos. Así el Señor, como nos habla en nuestra vida, nos habla para nuestro hogar, nos habla, hermanos, para nuestro trabajo, nos habla para la crianza de los hijos, nos habla, hermanos, para la dirección de nuestras vidas en este mundo pecador y pecaminoso. Hermanos, de todo nos habla la palabra del Señor. De todo lo que usted necesite consejo, lo va a encontrar en la palabra de Dios, la Biblia, hermanos. Usted no lo encuentra y no lo busca, hermano, porque somos perezosos, ¿verdad? No nos gusta escudriñar las Escrituras. Pero la palabra del Señor nos habla, hermano, que el justo juicio de Dios se ejecutará plenamente en la segunda venida, cuando Jesucristo se manifieste, hermano, desde los cielos. Porque Jesús es llamado Señor, como lo habla 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Pero la palabra del Señor nos habla claramente, hermanos. En llama de fuego, el juez Jesús será estremecedor y devastador, e infundirá temor en los corazones de los incrédulos, ¿verdad? Por eso es que la palabra de Dios nos anuncia los tiempos venideros, hermanos. Pero ahora estamos viviendo unos tiempos, hermanos, que a la gente no le interesan los tiempos venideros. Ahora lo que le interesa a la gente nada más es lo del mundo. Lo que le interesa a la gente es lo material. Lo que le interesa a la gente es mis pensamientos. Y yo pienso así, a mí no me importa lo que diga fulano y lo que diga tutano. No, yo lo pienso así, yo lo quiero así, así lo voy a hacer. Pero la misma palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que cuando Él se manifieste desde el cielo, hermano, Él notará verdaderamente lo que cada uno merecemos, ¿verdad?
y sobre todo infundirá temor en los corazones incrédulos, como lo habla Isaías 66, 15, 16, hermano. Porque Él es vengador, como lo habla Números 35, 19, y nos habla que el vengador de la sangre, Él dará muerte al homicida cuando lo encontrara y lo matará. Porque el homicida, hermanos, ¿qué merece? El homicida merece la pena de muerte. Y el factor común en estas cosas es la planificación o premeditación, hermanos. El homicida lleva una arma letal o cortante, dice la palabra del Señor, hermanos, o una piedra. Estaba acecho esperando, hermanos, para dar muerte, para cometer un asesinato, para ser vengador de la sangre, hermanos. Pero la palabra de Romanos 12:20 nos habla y nos dice: así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque la palabra del Señor nos habla, hermanos, que ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. ¿Por qué ascuas de fuego sobre su cabeza, hermano? Por el que nos aborrece puede ser una imagen que represente conducirlo al arrepentimiento, a la venganza, y que indique, hermanos, que sentirá punzadas ardientes de culpa en su interior por el mal cometido. ¿Verdad? Por eso, hermano, mire que cuando alguien le haga algo a usted, hermano, eso le sea indiferente. ¿Me entiende? Usted no se ponga, hermano, en la contradicción, y mucho menos que entre, hermano, un demonio de contienda dentro de su corazón y de su mente. Porque entonces usted, como hijo de Dios, ya va a caer en pecado. Va a caer, hermano, desagradable ante la presencia de Dios. Porque la imagen de las ascuas, hermanos, no implica hacer daño al que nos aborrece. Y extender que la metáfora significa tratarlo con bondad, no con la misma moneda, ¿verdad? Porque Jehová te lo pagará, dice, como lo habla Proverbios 25, 22. Se supone que estas ascuas de fuego generan un buen resultado, lo cual concuerda más con la idea de llevar a la persona al arrepentimiento. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, hermano, para que sigamos sus pisadas. Cristo vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Cristo sufrió, hermano. Cristo vivió desprecio, humillación, hermano, golpes, calumnia, hermanos. De todo vivió Él. Por eso la misma palabra del Señor nos dice: ¿a dónde está tu necesidad? Que Cristo no pueda resolverla. No la resuelves porque tu carne te induce a lo que no debe inducirte. Y porque tú das lugar a practicar tales cosas, sabiendo que tenés ayuda, sabiendo que has conocido a un Dios todopoderoso, que si Él ha vencido a Satanás, a la muerte, a todos sus demonios, a todo principado y a todo gobernador, no hay demonio que te ate, no hay demonio que pueda hacer contigo lo que le da la gana. Eres tú quien deja que hagan lo que les dé la gana. Pero el Cristo de gloria, con el poder de su Espíritu Santo, está siempre dispuesto para ayudarte y darte la libertad que tú necesitas para la gloria de su nombre. Como nos dice, hermanos, primera de Pedro 2:21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Porque el sacrificio vicario de Cristo, hermanos, por el que dio su vida por los pecados de cada uno de nosotros, es único y es singular, hermano. No obstante, hermanos, lo que hemos sido salvados por Él, sigamos su ejemplo, aunque suframos injustamente, no hagamos expiación por el pecado, hermanos.
Librémonos de toda injusticia y dejemos, hermanos, que los demonios se revuelquen, que los demonios, hermanos, se sientan más destruidos de lo que ya se sienten, porque ellos vienen demostrándole a los débiles que tienen poder, pero ellos ya están derrotados en la cruz del Calvario. Amén. Ellos vienen demostrando, hermanos, con engaño y con mentira, porque Satanás es el Dios de la mentira, del engaño, hermanos. Tú te dejas engañar y estás creyendo que te están diciendo la verdad. Es porque tú lo permites. Pero ayuda tenemos para ser más que vencedores. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos dice: mirad que ninguno pague otro mal por mal. Antes seguir siempre lo que es bueno, hermanos, para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos muestra que nosotros tenemos deberes hacia los enemigos, como lo habla Mateo 5:44, y nos dice: pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, porque Dios odia el mal, hermanos. A Dios no le agrada, hermanos, la maldad, pero a pesar de ello, las ricas bendiciones en esta vida y en este mundo incluso son para los enemigos que no lo quieren. Incluso son para aquellos que lo aborrecen, para aquellos que no lo quieren escuchar, hermanos. Sí. Como hablábamos la vez pasada, hermanos. Dios da sol para todo el mundo, para los justos y para aquellos que lo aborrecen, que no lo quieren escuchar, que no quieren oír su palabra, que tildan al pueblo de Él, hermanos. ¿Cómo no tildan a la mujer cristiana, hermanos? El mundo de allá afuera, hermanos. Y aún hasta los mismos del pueblo, hermanos de Dios. Ay, dicen, es que la hermana se ha vuelto muy ridícula. Es que es muy fanática a las cosas de Dios. No, pero yo tengo que andar como las del mundo, porque esa es la moda. Hoy vivimos en el siglo XXI. La palabra de Dios tiene más de 2000 años y fue escrita, hermanos, para que la palabra de Dios se siga practicando como está escrita. No solamente, hermanos, en el tiempo del ayer, sino que hoy mismo también, hasta que Cristo venga por su iglesia. Y cuando Él venga, si Él, hermano, quiere y le da la gana y es su voluntad, y va a decir: ahora mi palabra va a ser cambiada y transformada, será Él el que la va a cambiar. Pero el hombre no tiene por qué cambiarla, hermanos, por qué transformarla, por qué poner un evangelio diferente. Pero ahora estamos en unos tiempos, hermanos, mire, estamos en unos tiempos que por eso las congregaciones están tan tibias, están muertas en delitos y pecados, hermanos, porque las mujeres visten como les da la gana, hermano. La palabra del Señor habla claramente, hermano, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, como la mujer de Dios debe andar vestida. Ay, pero la boca se nos hace bien grande, hermano. Yo soy cristiana, yo he recibido a Cristo como mi Salvador, hermano, y ando como la del mundo, que si ponemos a dos a la par, la del mundo anda más decente que la cristiana. Así están las iglesias ahora en este tiempo, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque los que están al frente, los ministros, los pastores, están transformando la palabra de Dios como les da la gana. Se han vuelto unos apóstatas, hermanos. Y que les duela. La hermana Soledad lo dice, porque es verdad, hermanos. Es verdad, hermanos. Van a las iglesias como les da la gana. Hermanas, iglesias que yo he conocido con doctrina pura, con doctrina, hermanos, como la palabra está escrita. Ahora tanto la mujer del pastor como la del pueblo, hermanos, andan como las mundanas de minifalda, con aritos, con collares, con pulseras bien pintadas, con el pelo rubio, morado y azul, hermanos. No les da vergüenza, son hijas del diablo. Así lo dice la palabra de Dios, no lo dice la hermana Soledad. Lo dice la palabra de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios está escrita hace más de 2000 años. No ha estado escrita hace el año pasado. Ahora dicen, no, es que ahora estamos en tiempos diferentes. Hoy estamos en el siglo XXI y las cosas no pueden ser igual. Le van a dar cuentas un día a Cristo. Le van a dar cuentas un día al Señor de lo que ellos transformaron, de lo que ellos cambiaron, hermanos. Porque la palabra del Señor es la misma.
La palabra del Señor no ha tenido cambios, hermano. Por eso es que la palabra del Señor nos habla y nos dice. También es verdad que Dios odia a los que son malvados e impertinentes por su propia decisión, como lo habla Salmo 5:5 y Efesios 2:3, hermano. Pero las bendiciones de Dios por la gracia, hermano, por la gracia común constituyen su principal acción, hermano, providencial hacia la humanidad en esta vida. No seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien, hermano. No hagamos, hermanos, atención a las cosas malas. Venzamos con el bien y que se den cuenta todos aquellos que están torciditos y retorcidos, hermano, que es mejor ser agradable al Cristo de gloria que aquel que nos va a llamar a las llamas del infierno. Porque los cristianos, los hijos de Dios, tienen que hacer el bien a los malhechores y reconocer, hermanos, que será Dios quien los castigará al final de los tiempos si se niegan a arrepentirse y a no someterse a la palabra de Cristo que está escrita. Porque usted no viene a someterse, hermanos, al que está predicando la palabra. Usted no viene aquí a someterse a la hermanita que está predicando. No, si yo ya le dije que la hermanita que está predicando nada bueno le va a dar, es de carne y hueso igualita a usted. Usted viene a escuchar palabra de Cristo. Usted viene a escuchar la palabra escudriñada por el poder del Espíritu Santo para el bien de su vida, para el bien de su familia, para el bien de sus hijos, para el bien de sus generaciones venideras, para dejar verdaderamente un legado, hermano, un legado que sea de testimonio. Yo por eso le digo, mire, cuando usted hable de mi persona, pídame cuentas a mí. Y dígame, hermana, ¿y usted por qué hace esto? Porque yo le sabré responder a través de la palabra. Si lo que yo estoy haciendo está escrito o no está escrito. De mi familia no me pida cuenta. Ya todos son mayores de edad. Ya todos son adultos. Y a ellos tienen libre albedrío para hacer lo que a ellos les plazca. Aunque ellos tengan el conocimiento de la palabra. La palabra del Señor es bien clara, hermanos. Cuando allá se pase Lister, yo solita iré. Yo no iré ni con mi esposo, hermano. Él pasará solito y yo pasaré solita. Y mis cuentas serán personales con aquel hermano que nos ha de rendir cuentas en ese día. ¿Verdad? Por eso yo siempre lucho, siempre trato, hermano, por predicar la palabra de Dios como está escrita. No como yo quiera, hermano, ni tampoco como a usted le parezca, porque eso es lo que menos me interesa a mí. Que a usted le parezca. Mientras yo esté hablando la verdad de la palabra y yo pueda comprobarle a usted si me pregunta a dónde está escrito, yo le mostraré a dónde está escrito. Para la gloria de Cristo. Porque mi compromiso es con el que murió en la cruz del Calvario, hermano. Amén. Ahí está mi compromiso, hermano. Por eso la palabra del Señor nos habla, hermano, que debemos vencer con el bien el mal. Y eso significa por lo general practicar la bondad con las personas malvadas, hermano. Pero algunas veces pueden también referirse al bien, como lo habla Romanos 13:4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, hermanos. ¿Verdad? Para castigar, hermano, el Señor si hacen lo malo. Por eso la palabra del Señor nos habla de los gobernantes, hermano. Los gobernantes son servidores de Dios para castigar a los malhechores y lo hacen para nuestro bien. Porque muchas veces, hermano, solamente así podemos corregirnos de hacer tanta maldad. Pero en veces ni así queremos, hermano. Aunque los cristianos no deben vengarse personalmente, como lo habla Romanos 12, del 17 al 26, hermano, pero se nos está permitido delegar a las autoridades la responsabilidad de penalizar las malas conductas y las malas acciones. Lo más probable es que la diferencia de la espada tenga que ver con la aplicación de la pena capital. Es triste, hermanos, pero es la verdad de la palabra de Cristo.
¿Qué hace el gobierno cuando impide el mal? Mediante el uso, hermanos, coercitivo de la fuerza militar y policial, tal y como nos lo explica Romanos 13, 3, 4, hermanos. Son recompensas otorgadas, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en primera de Juan 4, 4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, si usted verdaderamente cree en el Cristo de gloria, usted puede vencer. Usted puede quitarse tanta mala costumbre, tanta fechoría, esa mala manera de vivir. Usted puede quitársela, hermano, porque usted tiene ayuda, tiene el poder del Espíritu Santo a su lado para desechar y reprender. Y yo ya le he dicho muchas veces, hermano, que siempre a nuestra vida va a llegar la tentación. Esa tentación no se le va a acabar a nadie, pero no va a dejar de ser tentación mientras usted no active esa tentación y la convierta a pecado. La tentación huirá porque es rechazada, reprendida, hermanos, en el nombre de Cristo, pero no se convertirá en pecado en su vida, ¿verdad? El que está en vosotros, el Espíritu Santo, hermanos, dice la palabra de Dios en primera de Juan 4, 2, 3. En esto conoces el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que hará, y ya está en el mundo, ¿verdad? El que está en el mundo, Satanás y sus demonios, como lo habla primera de Juan 4:3, hermano. También primera de Juan 5:19 nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué, hermano? Porque si usted mira, hermano, cada día el mundo, hermano, va evolucionando en la maldad. ¿Me entiende? Va evolucionando en la maldad, hermano. La palabra del Señor es bien clara. Va a venir un juicio de Dios, hermano, sobre todos los que practicamos la maldad. Yo he leído muchas veces la palabra de Dios, hermanos, y hoy he empezado a leer la de la iglesia. Pero siempre uno la lee, pero hay cosas que a uno se le pasan, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermano. Mire, yo no sé qué va a pasar con el Canadá. Yo no sé qué va a pasar aquí en este país, hermanos, que dicen que está por llevarse a cabo, hermano, la legalidad de la ley en que el hombre y la mujer se puede casar con los animales. La palabra de Dios dice que el que haga eso, sea hombre o mujer, merece la muerte. ¿Y qué muerte van a tener? Solo el Señor lo sabe, hermano. Pero ese es un pecado abominable ante la presencia de Dios. ¿Me entiendes? ¿Cuántos matrimonios están saliendo de mujeres casadas con los perros? Canadá ya es ley. ¿No? ¿Me entiendes? Un hombre que se casó con una burra. ¿Usted cree que eso es de Dios? Hermano, eso es abominable ante los ojos de Dios. Guillermina la burra. Hermanos, el mundo está tan contaminado por las tinieblas, hermanos. Terrible, hermanos. Terrible. Tengamos cuidado, hermanos. Por eso la palabra del Señor nos habla de las recompensas otorgadas. Alimento espiritual, hermanos, como habla Apocalipsis 2:7. Miren, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, hermano, la victoria es el objetivo de la guerra espiritual del cristiano. Porque aquel, hermano, que vence en victoria, tiene toda la autoridad para vencer, hermanos, en la guerra espiritual contra Satanás y los demonios. Pero debemos involucrarnos verdaderamente en el caminar de Dios a través de su palabra. Porque es la palabra de Dios, la espada de dos filos, para combatir, para reprender y desechar toda artimaña de las tinieblas, hermano. Pero usted cree que con las palabras suyas usted va a vencer un demonio. No lo va a vencer, usted lo va a vencer con palabra de Dios.
Usted lo va a vencer con la palabra de la Biblia. Así lo va a derrotar en el nombre de Cristo. Porque no es usted humanamente el que lo va a derrotar, hermano. Por eso la palabra del Señor nos habla que el león de la tribu de Judá venció como el cordero inmolado y así redimió un pueblo para Dios de entre todas las naciones, hermanos, porque los creyentes que permanecen fieles a sus testimonios vencerán al dragón. ¿Y quién es el dragón? Satanás. Como lo dice Apocalipsis 12:11. Venceremos al dragón y a la bestia, hermanos. Por eso la palabra del Señor nos habla del árbol de la vida. Después de la caída de la raza humana se prohibió el acceso a este árbol en el Edén y a la vida eterna que prometió a los puros, hermanos, como lo habla Génesis 3, 22, 24. Cuando reaparece en la Nueva Jerusalén, sus raíces reciben el agua viva, hermanos, que fluye del trono de Dios. Su fruto es una fuente constante de alimento y sus hojas traen sanidad a los habitantes de la ciudad cuyos nombres figuran en el libro de la vida del Cordero. Mire, cuando yo, hoy en la mañana que me vine para acá, hermanos, a leer el tema, hermanos, para dárselos a ustedes, lloré de ver de la grandeza de Dios para nuestras vidas. Y nosotros somos unos miserables, hermanos. Nosotros, hermanos, ponemos a Dios en segundo lugar y en tercero, hermanos. Así es. Cuando debe de ser lo primero en nuestras vidas. Pero para poder sentir esa palabra, hermanos, hay que involucrarse verdaderamente en la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Dice que Él nos dará un nuevo nombre, como lo dice Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer de maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Porque le dará un premio grande a los que venzan, hermanos. Así como Dios alimentó a los israelitas en el desierto, Cristo alimentará con nuevo maná escondido al que venciere, al que resista la persecución y al que se mantenga puro y sin contaminación en este mundo, tratando y luchando por agradarlo a Él sobre todas las cosas. Porque históricamente, hermanos, los ganadores en los juegos reciben una piedrecita blanca que les da la entrada a los banquetes, hermanos, con aquellos que llevan cachos y cola, hermanos, como los que hacían el banquete mesiánico. También los jurados, hermanos, usan una piedrecita blanca para dar su voto absoluto. Pero el nombre nuevo que se recibe a aquellos hermanos que mantienen fieles el nombre de Jesucristo puede referirse a la obra del Espíritu Santo de conformar a los creyentes a la santidad de Cristo, como lo habla Romanos 8:29. Porque el maná y la piedrecita blanca sugieren diferentes tipos de bendiciones y de recompensas eternas para cada uno de los hijos de Jesucristo, que sean vencedores y que luchen, hermanos, por combatir a las tinieblas de toda acechanza y tentación que mandan a sus vidas. Pero nuevas fuerzas tenemos, autoridad y poder nos ha dado Jesucristo para reprenderles y desecharles. Estamos como estamos porque nosotros queremos, hermanos. Porque Él nos da la autoridad, dice en Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Dice que los preeminentes, hermanos, ven una referencia al reinado con Cristo durante el milenio, porque como lo dice Apocalipsis 24:5, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios.
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron las marcas en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, hermanos, volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años, porque esta es la primera resurrección, hermanos, porque ahí se quedarán los desobedientes a vivir otros 1000 años en la gran tribulación, hermanos. Ahí se quedará usted, ahí me quedaré yo, hermanos, si somos desobedientes a la palabra de Cristo y si Él viene por su pueblo y usted se queda por su mala manera de pensar y de accionar hacia la palabra de Jesucristo. Se quedará esos 1000 años donde la muerte ya no va a existir, hermano, donde usted va a desear morir y no va a poder morir porque la palabra así lo dice. Y va a vivir sufrimientos y angustia y hambre, hermanos. A eso se quedarán todos aquellos que no quieren de Cristo y los tibios dentro del pueblo de Dios. Porque dice que Él no dará vestiduras de justicia como lo habla Apocalipsis 3:5. Miren, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Su nombre está seguro en el libro de la vida. Y Él confesará su nombre delante de su Padre. Pero si usted se mantiene firme, se mantiene fiel a su palabra, obedeciéndole y no poniendo el Baal en segundo lugar, hermano. Por eso la palabra del Señor dice, debemos ser columna del templo de Dios, hermanos, no maceta, ¿verdad? Porque Apocalipsis 3:12 nos dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Como columna en el templo de Dios con el nombre de Dios escrito sobre ella, hermanos. Al que venciere no podrá ser excluido jamás de la presencia de Dios, porque morará en la nueva Jerusalén de Dios como heredero real de David. Por eso Apocalipsis 3:7 nos dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, hermano, porque Jesús tiene la llave de David, lo que significa que su autoridad para permitir o impedir la entrada al reino de Dios y no puede revertirse, solamente la tiene Él. Así lo dice Isaías 22:22 y Mateo 16:19. Por eso Él nos da la entronización, hermanos. En Apocalipsis 3:21 y dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cuando yo leía esta porción, yo le decía al Señor, en tu misericordia, Señor, ayúdame porque yo me quiero sentar contigo. Así como cuando yo le entregué mi vida a Cristo, hermanos, hace 40 años. Yo dije, cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Pero yo la cara del otro no la voy a ver allá arriba, porque ese no me va a reclamar a mí. Porque ahí van a estar los dos, hermanos. Porque cada uno va a llamar a los que son de él. Y el otro le va a decir, sí, ese te recibió, pero hacía lo que yo le decía. Así que es mío. ¿Verdad? Así que mejor afírmese. Si usted no quiere que el que tiene cola y tiene cachos y maldad en su corazón de sobra, le reclame, ¿verdad? Porque al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, dice, y me he sentado con mi Padre en su trono. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Implica que Cristo delegará parte de su soberana autoridad
en su pueblo, en aquellos que le han recibido como su Salvador y han obedecido y puesto en práctica su palabra. Así lo habla Apocalipsis 24 y Lucas 19:7. Y nos dará una herencia eterna, hermanos, como lo habla Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Porque el que venciere, los hijos de Dios heredarán el cielo nuevo y la tierra nueva. Él será mi hijo. Esta promesa a los descendientes de David que se cumplió por excelencia en Jesucristo, como lo habla Hebreos 1:5. También incluye a todos aquellos que le pertenecen a Él. Gloria al Cristo bendito, hermanos. Así lo habla Gálatas 3:26. Usted le pertenece a Cristo, porque usted ha recibido a Cristo como su Salvador, y sobre todo si ha sido bautizado en las aguas. No lo dude, ¿verdad? Porque el bautismo es el paso de obediencia, hermanos, que todo cristiano que recibe a Cristo como su Salvador debe de dar. Porque si Cristo vino a la tierra y se bautizó para agradar al Padre, usted tiene que bautizarse para agradar al Hijo. Amén. Y todos aquellos hermanos que le pertenecen estarán con Él. Es por eso que yo le digo en esta hora, usted pregúntese a usted mismo. Yo no lo quiero saber, ni se lo estoy preguntando. Pregúntese a usted mismo. ¿Usted le pertenece a Cristo verdaderamente? ¿Es obediente a Él? ¿Hace su voluntad? ¿Practica su palabra? Hermano, ¿o es obediente a su carne? Es obediente, hermanos, a sus pensamientos y a sus acciones pecaminosas, porque esas le agradan más que la dirección de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es bien claro en su palabra y nos define a través de su palabra en qué lugar estamos. Y si usted siente que no va llegando ni a los pies, empiece a nadar en el Espíritu para ir subiendo peldaño tras peldaño. Porque hay muchos cristianitos que antes se mojan los pies con el agua del Espíritu. A otros les llega a las rodillas, a otros les llega a la cintura. Pero hay unos que se sumergen en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Jesucristo. Esos son los que van a vencer y se sentarán con Él y recibirán esa piedrecita blanca y se gozarán, hermanos, sentándose en la mesa con el Padre y con el Hijo. Gloria al Cristo bendito. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Poderoso nuestro Rey. Gracias, Padre amado, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra de poder transformadora y regeneradora, Señor. Ayuda, Señor bendito, a todo el debilitado y permite a aquellos que no te conocen, que te conozcan a través de tu palabra, para que sean galardonadores de salvación, de vida eterna. Que puedan, Señor, recibir esos regalos, Padre, que el Cristo de gloria tiene preparado para su pueblo amado. Ten misericordia, Señor, de los que no te conocen. Ten misericordia de los que te han conocido, pero viven lejos de ti. Ayúdalos, Señor, a que tengan, Padre, un arrepentimiento genuino, regenerador y santificador a través de tu palabra, y que vuelvan, Padre, al redil donde tú los estás esperando con los brazos abiertos. Limpia, Señor, purifica. Reprende, Padre, todo lo que estorba en el nombre de Jesucristo. Desecha, Señor bendito, todas las artimañas de las tinieblas en esas vidas y permíteles venir a ti, Señor,
donde tú los estás esperando con los brazos abiertos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. En Cristo Jesús nuestro Salvador y Señor. Señor bendito, recibimos el poder de tu palabra.